Muy buenas y bienvenido al podcast Noticias Marketing. Soy Borja Girón y cada lunes te traigo y analizo las noticias que más pueden impactar en tu negocio para generar más ingresos. Recuerda que puedes unirte a la comunidad de emprendedores desde borjagirón.com/comunidad y así podrás acceder a las sesiones de Mastermind cada lunes, hoy conmigo y con el resto de emprendedores, al podcast secreto en exclusiva, a los retos, a las categorías dentro del grupo de Telegram sobre Instagram, redes sociales, finanzas, criptomonedas, salud, inteligencia artificial, marketing, podcasting, productividad y todo lo necesario para desbloquear tu negocio. Hoy es lunes 5 de junio de 2023. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Comenzamos. Ha llegado una función nueva a Instagram, en concreto a la sección de Reels, donde podemos, en la sección de música, si nos metemos ahí, eliminar el ruido de fondo. Es una funcionalidad que van añadiendo de forma frecuente muchas aplicaciones y creo que es bastante interesante para mejorar nuestra calidad de audio. También ya podemos buscar textos dentro de las conversaciones de los mensajes directos de Instagram. Y podemos organizar los chats, también en Instagram, a través de etiquetas. Seguramente ya tengas esa nueva funcionalidad, haciendo clic en los 3 puntitos dentro de las conversaciones. Ten mucho cuidado con las cuentas falsas porque de nuevo vuelve una oleada de cuentas falsas de distintos perfiles que te siguen para que les sigas de vuelta y te intentan vender cualquier cosa de criptomonedas. La aplicación Contactos parece que se va a convertir en una especie de red social en Google dentro de los dispositivos de Android y seguramente con la aplicación o de alguna forma lo intentarán hacer también dentro de dispositivos iOS, de iPhone, por ejemplo. Y esto es muy importante porque ten en cuenta que ya tenían ahí el acceso a esa información, a todos los contactos tienen la aplicación y han probado un montón de estrategias para crear una red social con Google+, etcétera, que no han tenido éxito, pero realmente ya tenían ahí la aplicación y las personas y los datos simplemente tienen que adaptarlo e ir añadiendo distintas funcionalidades. Parece que es un rumor que está ahí, que podría llegar y podría de hecho comerse el mercado porque ya tienen la propia red social. Esto lo he comentado en algún episodio anterior. El hecho de que, por ejemplo, Twitter tuviera la opción siempre de crear el check azul y una especie de funcionalidad de pago con nuevas funcionalidades, novedades, etcétera, que es lo que lanzó con Twitter Blue, y lo pedía ya la gente, ya lo tenían ahí, simplemente tenían que decir esto es de pago. Instagram lo está copiando también y con esto me refiero a que tenemos ya oportunidades directamente con nuestros clientes, con nuestros productos, nuestros servicios que están ahí y que tenemos que ser capaces de verlas. Para esto, estar dentro de una comunidad de emprendedores te puede ayudar enormemente porque si grandes empresas que lo tienen ahí simplemente tienen que decirlo, aprovechar de los recursos que tienen y no se han dado cuenta, es importante que otras personas a tu alrededor se den cuenta de todo el potencial que tienes. Y este rumor está surgiendo porque ya están habiendo distintos cambios con respecto al funcionamiento de la aplicación de contactos en dispositivos Android de Google. Porque si desactivas, de hecho está siendo una noticia muy alarmista como la mayoría para que la gente haga clic y se asuste, meter miedo vende. Si desactivas la sincronización de contactos en Android, empiezas a perder o pierdes de hecho tus contactos en todos tus dispositivos y esto es, saltan las alarmas. Realmente no pasa nada, simplemente que están exagerando la noticia porque si las activas de nuevo vuelves a recuperar los contactos. Te metes en ajustes, en la pestaña de cuentas y contraseñas, seleccionas tu cuenta de Google y ahí pones en el apartado de contacto reactivar la sincronización y vuelves a recuperar tus contactos. Hasta ahora estaba como alojado en local y no había este problema, entre comillas, pero de nuevo, este tipo de noticias alarmistas tienes que estar muy atento porque nos meten miedo y cuando te meten miedo y te alarmas de inteligencia artificial va a acabar con nosotros, no te lo creas. Puede que en alguna ocasión acierten, pero en el 99,9% de los casos de estas noticias alarmistas, al final no pasa nada. Hay una solución.
Parece también que en breve se podrá compartir pantalla a través de las videollamadas con WhatsApp y esto podría cambiar el mercado a nivel de emprendimiento, a nivel de llamadas, a nivel de negocio. Muy interesante, veremos cómo evoluciona esto con WhatsApp, que siempre tarda muchísimo si comparamos con Telegram, pero lanzar esta funcionalidad podría hacer que Telegram copiara seguramente por primera vez a WhatsApp y que el mercado cambie. También WhatsApp ha anunciado que permitirá la publicación de audios dentro de los estados. Ya puedes crear tu newsletter desde LinkedIn. Te dejo el enlace para crear tu propia newsletter. Parece que Twitter va a eliminar la pestaña de me gusta de las cuentas con la que se puede ver a qué le da me gusta a cada cuenta. Esto es una funcionalidad un poco que con respecto a la privacidad no es demasiado segura. Así que la gente debería tener cuidado si su cuenta es pública porque la gente puede ver a qué publicaciones, a qué tweets le da me gusta y parece ser que podrían acabar eliminando esta funcionalidad. Tengo también otra noticia de Twitter que la había metido debajo, pero bueno, el caso de Twitter se está llenando de películas gratuitas para descargar. Creo que esto acabarán solucionándolo, pero ha habido durante unas semanas donde distintas cuentas creadas, cuentas perfiles de estos rápidos falsos, estaban distribuyendo un montón de enlaces de películas. La empresa ByteDance, que es la propietaria de TikTok, ha lanzado o está de hecho preparando una aplicación competidora de Spotify llamada Resso. Podríamos estar a punto de poder comprar la ropa que llevan los personajes de las series y las películas dentro del propio Netflix. Ya tienen nuestros datos, nuestra tarjeta y nuestra dirección. Por tanto, simplemente tendríamos que elegir esa ropa, ese tamaño de la ropa que queramos, la talla, y podríamos recibirla en nuestra casa. Creo que puede ser un modelo de negocio muy interesante y ahora mismo la tecnología ya lo permite. Metricool ha lanzado una novedad muy interesante. Metricool es una aplicación que te permite programar contenido para poner notas en los posts que se programan. Y esto realmente es interesante, sobre todo si trabajas con equipos. BeReal estrena una nueva función de mensajería privada. YouTube elimina las stories, que van a dar prioridad a YouTube Shorts, a los vídeos cortos para competir con TikTok, que de hecho TikTok se está comiendo el mercado, es el mayor líder en vídeos cortos, YouTube en vídeos más largos. El caso es que esta funcionalidad de Stories que copió a Instagram la ha decidido eliminar. Durante las últimas semanas, TikTok se ha visto inundada de clips de vídeos cortos de la serie, una serie que pongo por aquí, llamada Might. La había escrito mal y por eso he tenido que parar y decir, no es este el nombre. En Netflix, lanzada en 2021 con millones de visualizaciones. De hecho, creo que fue una de las series más vistas durante ese año. Y esto ha hecho que se vuelva a despertar la curiosidad por la serie. Y con esto me refiero a que en muchas ocasiones un negocio, una serie, una película, gracias a las redes sociales, gracias a que haya un boom o incluso gracias a una estrategia que haya detrás de las marcas, puede hacer que mucha gente vuelva a conocer algo que se lanzó en cierto momento para relanzar unas zapatillas de deporte. Esta viralidad con la que podrían estar ciertas marcas detrás, hay muchas estrategias así, es interesante que la tengamos en cuenta para nuestros negocios. La asistente virtual de Microsoft, Cortana, va a dejar de existir. De hecho, esto es la noticia de noche. Van a cerrar Cortana, la van a quitar. Y la gente, no, pero si yo la utilizo dentro de Windows. Pero va a ser reemplazada por una inteligencia artificial. De hecho, de nuevo, estas noticias alarmistas, en lugar de decir Cortana se va a actualizar con inteligencia artificial, no llama tanto la atención, te dicen va a desaparecer Cortana. Y esto sí que llama la atención y luego en pequeñito te dicen, o ya cuando entras, después de esa alarma, te dicen, no, bueno, va a desaparecer, a lo mejor le cambian de nombre, a lo mejor no, pero lo que van a hacer es reemplazarla por una inteligencia artificial. Cuidado de nuevo con este tipo de noticias. Meta vende, bueno, luego de hecho tengo una noticia con respecto a esto y dispositivos iPhone muy chula al final del episodio. Y es que Meta, por otra parte, vende Giphy a Shutterstock, una compra que ha sido ruinosa para la compañía, ya que la ha vendido por 53 millones y la compró por 400 millones hace solo 3 años. Si las grandes empresas cometen este tipo de errores, esto de hecho ha sido creo un tema a nivel legal
que han tenido que venderlo, pero es interesante que grandes empresas con estudios increíbles también cometen este tipo de errores, pero siguen invirtiendo. Hay que estar atentos, hay que medir el mercado, pero no podemos saber todo lo que va a pasar con nuestras inversiones. En mi caso, yo invierto con muchos sistemas de marketing para llegar a gente, por ejemplo, los podcasts. He probado muchas opciones, he invertido dinero y en muchas pues he perdido esa inversión, no he conseguido ese retorno. Pero al final puedo ir detectando cuáles son esas inversiones que mejor retorno de la inversión me traen. De hecho, en el podcast secreto he contado lo que mejor me está funcionando. Después de muchos años he descubierto el mejor sistema en la actualidad para hacer crecer un podcast. Luego, de hecho, tenemos una sección de noticias de podcast. Deja de usar TikTok, Instagram o Twitter antes de sudar, antes de hacer ejercicio. Y es que el mensaje de los expertos en salud deportiva advierten que deslizar por estas redes sociales quema nuestra autoestima y esto afecta al rendimiento del deporte. De hecho, algo que yo experimento y que veo en mi día a día, suelo ir 3-4 veces a la semana al gimnasio, ahora estoy yendo un poquito más incluso, bueno, más, antes iba 2-3 veces a la semana, ahora estoy yendo un día sí, un día no, más o menos. De hecho, en cuanto termine de grabar este episodio, voy al gimnasio. Y una de las cosas que estoy viendo, y que si vas al gimnasio lo habrás visto, es un montón de gente, yo diría que un 50% de las personas usan el móvil, el celular, mientras están haciendo deporte en el gimnasio. Bueno, mientras no, en los descansos. De hecho, a mí me resulta bastante incómodo. De hecho, si yo tuviera un gimnasio, prohibiría el uso de dispositivos móviles mientras se utilizan las máquinas de los gimnasios. ¿Por qué? Porque la gente hace su serie y entre serie y serie saca el móvil, lee mensajes, no sé qué, Instagram, TikTok, y están ahí otros 2-3 minutos y la gente esperando. Y esto hace que muchas personas utilicen mucho más tiempo las máquinas. Cada uno puede usar el móvil si quiere, yo es algo que no recomiendo, yo dejo el móvil en la taquilla en cuanto llego al gimnasio y es un tiempo que dedico a mi cuerpo, al ejercicio, a mí, y no quiero que me distraigan. O sea, si no soy capaz de estar 1 hora en el gimnasio sin usar el móvil, tenemos un problema y eso es algo que estoy viendo en el día a día y que tú también estarás viendo. Así que si vas al gimnasio, deja el móvil en el coche, en la taquilla o en casa y céntrate en el deporte. Por una parte, por el respeto al resto de las personas y por otra parte, para ser más productivo con tu tiempo y ver muchos más resultados. Lo dicen este tipo de estudios científicos. Y es bastante sencillo de hacer. Dejas el móvil y listo. Porque si no, de nuevo, la adicción te va a llamar. Si lo tienes ahí, es complicado que seas capaz de evitarlo. Por otro lado, vamos con criptomonedas, inversiones, y es que expertos señalan que las medidas contra los prestamistas de criptodivisas, así como una falta en el marco regulatorio en Estados Unidos, podría desatar una fuga de criptoempresas del país, de Estados Unidos, y Hong Kong y Singapur podrían convertirse en centros globales de criptodivisas, de criptomonedas para estas empresas. Invertir en inteligencia artificial, en concreto en ciertas empresas que ya invierten, aparte, digamos, Nvidia, Microsoft, Meta, que están ahora muy metidos en este mundo, incluso Google, obviamente, con el tema de la inteligencia artificial, en sus propios desarrollos, está trayendo subidas de cerca del 30% en los fondos especializados. Y es que es interesante como, por ejemplo, la marca Nvidia, de nuevo, se ha visto influida porque muchos de sus dispositivos, de sus tarjetas gráficas, están siendo compradas específicamente para desarrollo de inteligencia artificial y esto está haciendo que su cotización, no me sale la palabra, lo paro un momento, no, la cotización en bolsa esté subiendo muchísimo. Binance parece que bloqueará las operaciones, de hecho yo creo que he recibido ya el mensaje, las operaciones con Monero y con otro tipo de criptomonedas enfocadas en la privacidad en 4 países de Europa, entre ellos España. Y así que, bueno, pues ahí, si estabas utilizando Monero en Binance y en este tipo de... cámbialo, sácalo de estas aplicaciones que se centran de hecho que están cada vez más reguladas y pásalas a un wallet que no estén regulados. De hecho, tenemos una sección de criptomonedas dentro de la comunidad de emprendedores a la que te animo que te unas desde borjagirón.com/comunidad para saber más. Ahí estamos al día, de hecho hay algún experto por ahí comentando siempre la jugada. La nave china Shenzhou 16 ha despegado
con éxito desde la base de lanzamiento de Jiuquan, rumbo a la estación espacial Tiangong, con 3 astronautas a bordo. Seguramente digas, Borja, ¿esto qué es? Estas noticias... Bueno, meto algunas noticias interesantes de astronomía, no de astrología, no lo confundamos. El caso es que yo no lo sabía. Bueno, sí que había oído algo, pero es que se convertirán en los primeros en abordar después de que la tripulación previa completase la construcción a finales de 2022. Es una estación espacial internacional. Bueno, no es internacional, es China en este caso. Pero seguramente no lo sabías, que hay otra estación espacial por ahí de China y que ya están haciendo experimentos y tripulación. Muy interesante el conocer este tipo de nuevas aventuras, que básicamente es copiar, como copian las redes sociales unas a otras, las empresas, pues aquí también esa Estación Espacial Internacional está siendo replicada por distintos países, en este caso, bueno, por China en este caso. Tras investigar 800 avistamientos, la NASA ha podido confirmar que ninguno tiene pinta de proceder de otro planeta. Avistamientos, esto, pues los típicos fenómenos ovnis, porque estos 800 fenómenos investigados, los expertos contratados pudieron explicar prácticamente todos, desde globos meteorológicos, problemas con los sensores, y las conclusiones que han sacado, que de hecho las harán públicas a finales de julio, del mes de julio, son que básicamente todo lo analizado no tienen datos suficientes, falta de información, y simplemente cuando se tiene la información adecuada se pueden tomar decisiones y se puede saber exactamente qué es lo que pasa. El Miura 1, el primer cohete español, cancela su despegue inaugural por las condiciones meteorológicas. Vamos ahora con otro tipo de noticias también de empresas, etcétera, y es que Tesla permitirá a los clientes de Ford utilizar su red de supercargadores a través de la propia aplicación de Tesla. Es interesante este tipo de iniciativas de colaboración para poder favorecer y fomentar el uso de tu propio producto. En este caso, Tesla tiene los coches eléctricos y para fomentarlo, el uso, y que compren más seguramente, se alía con Ford, que seguramente en algún momento podrán comprarse una u otra, y esto hace que crezca el mercado y que todos puedan usar también estos dispositivos eléctricos. Al final, estos coches eléctricos. Colaboraciones entre empresas que favorezcan al propio mercado de cada compañía. Zurich, la empresa de seguros, se ha aliado con DKV y con Google para vender su primera póliza digital de salud. Y es que los clientes podrán monitorizar su estado por medio de relojes inteligentes Fitbit. Muy interesante también de nuevo estas alianzas que podemos intentar utilizar también en nuestros negocios. CaixaBank se alía con Google Cloud para acelerar su transformación digital. Chrome, el navegador de Google, ha visto descender su cuota de mercado. De hecho, he visto la gráfica, lleva bastantes años ahí en el top, pero ha descendido del 65% del uso al 62%, cuando se mantenía siempre en el top. Y esto es como un pequeño indicador que nos hace ver que podría perder su hegemonía a la hora de navegar, elegir un navegador para navegar por Internet. Safari supera el 20% ya de uso en Internet y Edge, el navegador de Microsoft, crece hasta superar el 5%. Vemos aquí estas pequeñas tendencias que nos pueden ayudar, tanto para la gente de Google, para decir, hey, tenemos que hacer algo, como para nosotros, como empresas, negocios, emprendedores, saber esos pequeños cambios que podrían ser, por una parte, un crecimiento y por otra parte, un descenso y tomar medidas lo más rápidamente posible. Los desarrolladores del Apple Store generaron un total de 1,1 billones de dólares en facturación y ventas en 2022. Entiendo que se refiere a billones de dólares cuando hablamos en España, por ejemplo, en el mercado europeo, porque la palabra billones se usa de forma distinta. Esto siempre me ha resultado curioso en Estados Unidos. Es otro término, son distintas cifras. No sé por qué en un momento determinado dicen, esto se acabó, vamos a cambiarlo y a unificar conceptos, como lo de las millas, kilómetros. Debería haber algún momento en el que se cambien las cosas porque se confunden. De hecho, ha habido problemas a nivel de lanzamientos de cohetes y cosas así, porque uno decía 1, tal millas, lo que sea, el otro lo expresaba en su propio medio y al final eran datos distintos. Así que esto creo que debería haber un momento en el que se unificaran este tipo de datos o de cifras o de conceptos.
Y es que más del 90% de la facturación y las ventas correspondían exclusivamente a los desarrolladores, sin que Apple recibiera comisión alguna. Aquí, eso de desarrolladores suena a yo me hago desarrollador y me forro creando aplicaciones. Normalmente hay grandes empresas detrás de estos desarrollos. Por tanto, de nuevo, la noticia que da Apple es como hazte desarrollador y crea aplicaciones, pero detrás hay grandes empresas que normalmente se llevan todo este porcentaje de facturación. Un nuevo estudio muestra la fortaleza y la resiliencia del ecosistema del Apple Store. La facturación y las ventas facilitadas por el Apple Store también crecieron un 29%. Bueno, de hecho están creciendo un 29% año tras año. Absolut, la marca de vodka, ha lanzado sus primeras botellas con un 57% de papel y cuenta con una barrera integrada de plástico reciclable. La van a lanzar en el Reino Unido y luego, pues en función de los resultados, posiblemente las lancen en otros países. Veremos a ver, porque es interesante el tema de comprar alcohol, que es algo que yo no recomiendo bajo ningún concepto. Ahorrarás mucho dinero y beneficiarás mucho tu salud. El caso es que el hecho de concienciarte por una parte y de lanzar un packaging, algo que cambie el envoltorio, por una parte es novedoso y por otra parte puede darte más alcances. Lo que hizo la marca de agua Solán de Cabras, lanzando su botella con un color azul, que ahora mismo es súper característico, y en formato cristal, y esto hace que te diferencie. Cuando tienes un producto y hay mucha competencia, al final hacer estos pequeños cambios, centrándote en la ecología, centrándote en el propio packaging, en el envoltorio, puede hacer que te diferencies. Y esto yo creo que es lo que está buscando Absolut, buscando esa parte de diferenciación y esa parte de nosotros cuidamos el medio ambiente y elígenos a nosotros. El 7 de junio se estrena Avatar, el sentido del agua, en Disney Plus. Y vamos con una sección de podcast, de noticias de podcasting. Y es que iVoox lanza un nuevo modelo que permitirá obtener beneficios con los anuncios que se añadan en tu podcast a través de inserción dinámica de publicidad dentro de tus propios episodios, sin importar desde la plataforma que se escuchen. Hay varios requisitos para ello. Para solicitarlo, alojar tu podcast en iVoox, tener contratado un plan de publicación starter o superior y, bueno, hay alguna cosa más, te lo dejo en las notas del episodio. Básicamente es el sistema que utiliza Spreaker también, que yo utilizo y que de hecho seguramente hayas escuchado algún anuncio en alguno de mis podcasts, lo tengo al inicio y al final. No se generan muchos ingresos, aproximadamente por cada 1000 oyentes se paga $1, $1.50, $2 en ocasiones, no es mucho, pero para ciertas empresas, ciertas marcas, ciertas personas, pues puede ser un ingreso extra que siempre venga bien. Blueberry estrena sus nuevas insignias para creadores de podcast. La plataforma de podcasting ha lanzado una nueva función que busca reconocer a los podcasters. Por una parte, yo creo que lo que buscan es esa gamificación, que la gente diga, he conseguido tantos oyentes, y por otra parte conseguir enlaces, una estrategia de link building muy interesante porque mucha gente añadirá esas insignias, ese código donde salen tus datos de los podcasts en tus páginas web y esto hace que se añadan enlaces a la plataforma que los ha creado. Recuerda que tengo el podcast Marketing Digital para Podcast, si tienes un podcast y quieres hacerlo crecer o quieres crear un podcast, y por otra parte mi podcast SEO para Google con respecto al SEO, al posicionamiento web. Transistor agrega la programación dinámica de campañas publicitarias también. Buzzsprout estrena herramienta de inteligencia artificial. La plataforma de alojamiento de podcast anunció el lanzamiento de Cohost AI, una nueva herramienta que tiene como objetivo ayudar a los podcasters a deshacerse de las tareas que consumen mucho tiempo, principalmente porque Cohost AI de inteligencia artificial o Intelligent Artificial se encargará de generar los títulos de los episodios, sus descripciones, marcadores de capítulos para saber en qué parte se está hablando de cada cosa y hasta hacer transcripciones. Y esto es muy interesante. Te comento esta noticia porque muchas empresas de podcasting están empezando también a utilizar este tipo de herramientas con inteligencia artificial para agilizar el proceso de creación de contenido. De hecho, algo que yo he comentado en la comunidad de emprendedores, en la sección de podcasting que tenemos, es esto, porque estoy experimentando y haciendo algunos podcasts con inteligencia artificial, algunos episodios, en concreto de mi podcast Los Últimos Días, que te recomiendo que escuches. Estoy hablando muy rápido hoy, yo creo. Si estoy hablando muy rápido, coméntamelo en Instagram,
Estoy intentando también contarte un montón de noticias para que alguna de ellas toquen tu fibra y puedas aplicar algo en tu negocio, pero es que he estado recopilando un montón de noticias durante hoy y al final son muchas noticias. Tampoco quiero hacer esto muy largo como uno de los últimos episodios. Bueno, por otra parte, muchísimas gracias porque cada vez está creciendo más este podcast. Me alegra que os guste, que lo compartáis. Vamos allá, seguimos. Los podcasts generados con inteligencia artificial aumentan en un 500% durante los últimos 30 días. Yo estoy participando en ello. Mi podcast los últimos días he programado algunos episodios muy chulos. No te voy a decir más. Si estás en la comunidad ya sabes de qué va, pero si no, va a estar muy, muy chulo. Yo creo que puedo cambiar una tendencia gracias a la inteligencia artificial y quedan muy bien, la voz queda muy bien. Voy directo al grano, vas a aprender mucho. Mi podcast los últimos días. Google lanza herramientas renovadas de búsqueda de podcasts en Estados Unidos. Al buscar, por ejemplo, podcast de marketing, podcast de comedia, va a recomendarte programas populares en un cuadro especial cerca de los resultados de búsqueda. Creo que esto va a ser una tendencia dentro de Google con su nuevo BART, con su nueva interfaz, donde a través de colores va a añadir cajitas. Esto he hablado sobre ello en el podcast SEO para Google. Y va a ser muy interesante el hecho de añadir inteligencia artificial y opciones donde te responden si considera Google oportuno utilizar la inteligencia artificial en secciones oportunas a través de distintos colores. Acast, otra plataforma para crear podcast, informa que el 87% de los anunciantes de Estados Unidos obtienen más del doble por cada dólar gastado o invertido en publicidad de podcasting. Pronostican que los podcasters podrían obtener más ingresos publicitarios en YouTube este año. Van creciendo los ingresos, podcasters o creadores de contenido, creadores de vídeo, también se refieren a ellos. Spotify y la Universidad de México inauguran un curso sobre podcasting titulado Cómo hacer tu podcast desde cero. Échale un ojo, búscalo si vives en México porque es un curso presencial. Que empieza hoy, yo creo. Estrella Damm lanzó el tráiler de su anuncio de verano que protagoniza Bad Gyal. Si no vives en España a lo mejor no lo sabes, pero muchos de vosotros sois de España, este podcast lo escucha mucha gente de España. Estrella Damm cada año lanza un anuncio para dar a conocer, bueno, es un anuncio que es como una especie de mini corto, una mini película, y si te fijas, ahora ya están lanzando un tráiler de un anuncio. Es increíble cómo evolucionan, cómo saber ver todo esto, cómo crear una marca y hacer que un anuncio se convierta en una especie de película muy esperado por parte de los fans, por parte de todo el mundo. Porque han sabido crear algo innovador, algo distinto. E incluso ahora mismo ya está siendo como seguramente parte de su estrategia el dar a conocer ese propio anuncio y hacerlo más llamativo, que más gente lo conozca, a través de estrategias que utilizan en el sector de las películas, en el sector del cine. Así que en muchas ocasiones es interesante analizar otros sectores, otros mundos ahí fuera y ver qué estrategias podemos implementar nosotros en nuestros negocios, como está utilizando Estrella Damm del mundo del cine, sus anuncios, todos lanzan anuncios, pero un tráiler del anuncio porque a lo largo de los últimos años han sabido diferenciarse, hacer las cosas distintas y ahora mismo pueden aprovecharse de esos otros mercados. Y aquí unas noticias que son bastante curiosas, y es que los iraníes están poniendo a la venta sus hígados, córneas y testículos en Telegram para pagar sus deudas ante una creciente inflación y situación de pobreza. De hecho, la venta de riñones es legal en Irán, es el único país del mundo en el que es legal, a diferencia del resto de países. Pero lo que no es legal son las transacciones, de hecho están reguladas, y la venta de otro tipo de órganos. Un individuo, de hecho de 31 años, anunciaba en esta red social que su hígado lo vendía por 20.000 euros al cambio actual. El doctor Gabriel Danovich, catedrático de nefrología y trasplante renal de la Facultad de Medicina David Geffen en California, confiesa que todo esto parece bastante creíble. Que yo, de hecho, he dicho, bueno, esto seguramente lo ponen aquí que lo venden, pero luego dicen que son bots, que es mentira, que es luego para estafarte, pero parece que en Irán podría ser real. Llega una multa millonaria a Amazon por el incumplimiento de las políticas de privacidad de menores con Alexa. Curioso
cómo se escribe un artículo como una historia a través de titulares con imágenes para que la gente vaya bajando. Me refiero a la web de Business Insider, una de las webs que yo utilizo para sacar toda la información y elegir estos titulares, estas noticias, y es muy curioso. Me he encontrado con este sistema en el que, si te dejo el enlace en las notas del episodio, si el titular es ¿quién es Sam Altman, el CEO de OpenAI, que aprendió a programar a los 8 años y está preparado para el fin del mundo con oro, armas y máscaras de gas? Es, de nuevo, un titular muy sensacionalista, muy clickbait, y lo que hacen, te recomiendo que lo veas si te dedicas al SEO, si tienes un blog, marketing digital, etcétera, es a través de titulares grandes e imágenes como contar la historia de Sam, y vas bajando, en lugar de ponerlo como contextos pequeños que cuesta leerlo, es como grandes titulares donde van contando su vida con estos titulares y añadiendo una imagen, y hace que bajes y estés más tiempo y sea más fácil de leer. Así que interesante esta nueva estrategia de crear artículos para un blog, por ejemplo, que podemos utilizar también en nuestro negocio. El CEO de OpenAI, también, Sam, mira más allá de la inteligencia artificial y quiere pagarte por tu iris. Y, además, crear una renta básica universal. Te dejo el enlace también porque, bueno, quiero utilizar la información de tus ojos para generar ingresos o para que tú también generes ingresos. Y vamos con las últimas noticias, muy interesantes estas, porque la aplicación de ChatGPT para iPhone llega a España gratis y ya la puedes descargar. Así que búscala en el Apple Store. Y algunas cosas curiosas antes de terminar y darte una noticia interesante para el día de hoy, y es que el mítico Nokia, el 1100, desde que se lanzó en 2003, ha vendido más de 250 millones de unidades. Ya no se vende, obviamente, pero durante esos periodos, esos años que se vendió, 250 millones de unidades. Borja, eso en 2003, pues serían muchos, es poco, no sé cuánto es a nivel mundial. Para que te hagas una idea, el iPhone 13 fue el smartphone más vendido de 2022 con aproximadamente 90 millones de unidades. Obviamente, iPhone se venden muchos más, en 2003 no había casi competencia, la gente no tenía dispositivos móviles, este Nokia 1111, búscalo, 1100, búscalo, pues si no tienes, es como un boom, la gente se lo empieza a comprar, sale una marca como Nokia y se come un mercado por explotar. Hoy en día todo el mundo tiene dispositivos móviles y ya no compran un móvil cada año o cuando sale, porque ya tienes tu móvil y te dura varios años. Entonces es importante, por una parte, darte cuenta de ese impacto inicial cuando lanzas un negocio, y por otra parte, que a lo largo de los años, seguramente esas ventas, superar ese boom inicial es más complicado, y de ahí que en los negocios, cuando eres capaz de subirte en esa ola inicial, como tenemos ahora con la inteligencia artificial, puedes conseguir un impacto mucho más grande que cuando ya llegan al mercado el resto de competidores, cuando todo es más fácil para la gente. En el mundo de las criptomonedas ha pasado también lo mismo. Si compraste bitcoins hace 10 años, pongamos, se pudieran comprar, sí, a partir de 2011 yo creo, así que hace 7, 8 años, ese boom inicial fue increíble, porque era más complicado acceder a esa tecnología, saber cómo funcionaba. Yo de hecho compré algo que creo que invertí 50 o 60 euros, que conseguí descargándome un wallet en el ordenador, no sé cómo lo hice al final, buscando tutoriales, estuve como varios días y lo dejé ahí, se me olvidó de hecho, y luego unos años después dije, ostras, y tenía esos 50 euros, se habían convertido en 1000 euros o algo así. Entonces, si hubiera sabido un poquito más, esa ola inicial, que tiene un riesgo porque podría haberse no funcionado y haber perdido el dinero, pero bueno, el caso es que esas olas iniciales, cuando hay algo que realmente ves que funciona, tienes que saberlo a nivel de negocio. Apple está lanzando bastantes novedades para competir con los bancos, y esto puede ser una tendencia interesante a tener en cuenta. Y aquí vamos con la última noticia, y es que llega la nueva conferencia mundial para desarrolladores de Apple. Hoy, 5 de junio de 2023, a las 19 horas de España, si estás en Estados Unidos creo que es a las 10 de la mañana, te dejo el enlace en las notas del episodio para que lo puedas ver en directo. La WWDC. De hecho, en Twitter, si pones ese hashtag, sale el logo de Apple para el evento. Y posiblemente presenten el nuevo Siri con inteligencia artificial, que es lo que más me llama la atención. Tienen muchas otras novedades, pero puede ser muy interesante esto,
porque de nuevo podría saltar un competidor directo con ChatGPT, con la aplicación, y si lo integran al final, si lo haces más fácil, lanzas en el momento adecuado rápidamente y lo haces más fácil aprovechando tus recursos actuales. No sé si lo he dicho en este podcast, pero ha habido dificultades para cambiar todo el código fuente de Siri por cómo se ha ido desarrollando a lo largo de los años, pero es súper interesante el hecho de aprovechar de nuevo, como hemos visto al inicio de este podcast, de este episodio, los recursos que ya tenemos. Apple ya tiene Siri, ya tiene iPhone, es mucho más fácil que instalar una aplicación, que meterte en una web, intentar hablar, instalar una extensión para Google Chrome y hablar con ChatGPT, que se puede, lo he contado en mi podcast los últimos días. Y de hecho, lo podéis ver como lo he hecho yo, que lo he contado en un tutorial dentro de la comunidad de emprendedores. Y en el podcast Inteligencia Artificial para Emprender entrevisté a Joan Boluda, que lo hace en su podcast Marketing Online, que te recomiendo que escuches. Al final, si consigues con tus recursos actuales aprovechar la tecnología para comerte el mercado, porque ves que hay un auge ahora mismo de la inteligencia artificial, ves las debilidades del resto y puedes aprovecharte. Google tiene los contactos, puede aprovechar ahora mismo incluso para comerse el mercado de las redes sociales. Apple en este caso tiene tiene ya la tecnología y puede actualizarla y hacer que tú puedas hablar con tu móvil con inteligencia artificial. Imagínate ChatGPT directamente en tu móvil, puede hacer que la gente cambie por completo la forma de buscar Internet y por fin las búsquedas por voz, y con esta tecnología se coman el mercado y la forma que utilizamos Internet para búsquedas. Podría comerse Apple a Google en muchos tipos de búsquedas. Así que muy importante tener esto en cuenta para nuestros negocios y aprender de lo que está pasando gracias a este podcast. Has escuchado las noticias que más pueden impactar en tu negocio y que te ayudarán a tener más ingresos. Suscríbete al podcast. De hecho, era de pago antes en Spotify, pero creo que ya no. Si quieres colaborar, creo que lo puedes hacer todavía. Pero si no, lo mejor es que te unas a la comunidad de emprendedores en borjagirón.com/comunidad. Si quieres seguir escuchando estos episodios, comparte el podcast, dale a me gusta, deja 5 estrellas o comenta el episodio, que puedes hacerlo en Spotify y en iVoox, que muchos me escucháis desde iVoox, que es donde está explotando. Recibe en tu email cada día mis consejos, historias y aprendizajes para emprender con éxito. Entra en borjagirón.com y únete ahora mismo. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast Noticias Marketing, nos escuchamos el próximo lunes en el próximo episodio. Un fuerte abrazo, gracias por compartir, espero que hayas disfrutado y aprendido con todas estas noticias y todos estos aprendizajes. Hasta pronto, te quiero. Bueno, he dicho lo de te quiero porque lo digo en mi newsletter y lo digo a veces. Y lo dice también Ángel Martín en sus noticias. Y creo que es interesante, pero me suena un poco todavía forzado. Estoy trabajando en ello, así que de nuevo, mírame a los ojos, escúchame bien, no me puedes mirar a los ojos, que esto no está en vídeo de momento. Te quiero.